el salmista, incluso el rey Salomón, escriben en Salmos y en Proverbios que la única manera que ellos pudieran disfrutar de este gozo que da Dios es en su presencia. Los salmos que citamos, el Salmo 16, el Salmo 43, el Salmo 45, incluso el Salmo 48, ambos coinciden en que este gozo solamente se puede disfrutar en su presencia. Ahora en el nuevo pacto tenemos entendido pues que los que hayan creído en Jesucristo, como hayan tenido a Jesús como su Señor y Salvador, reciben el Espíritu Santo. Bueno, que más presencia que Dios en uno. Está con nosotros y en nosotros. Que más presencia. La comunión que existe entre un creyente y Dios es absoluta, y esta comunión, ¿verdad?, se debe manifestar es en gozo. Entonces el mismo término lo conseguimos en Gálatas 5 cuando el apóstol Pablo habla de el segundo de los 9 que Dios, según Juan, lo que estamos viendo que según Juan, cuando se presenta el Señor como que Él es la vid verdadera y su Padre el labrador, Él viene por esos dones, por esos frutos. Dios viene por esos frutos. Entonces estoy hablando del segundo de los 9 de Gálatas 5:22 como Jairo. Y también donde vemos, aparte de que ya lo reseñamos pues en Lucas, lo ponen cuando el ángel Gabriel se le presenta a María, salve. Juan lo escribe en el Juan 14, 15, 16, cuando el mismo Jesucristo lo presenta como su gozo. Lo presenta como su gozo. Mi gozo estará en vosotros para que su gozo sea cumplido. Miren, ¿usted sabe dónde también está ese gozo? Lo presenta el apóstol Pablo en Corinto, en 2 Corintios 13, lo leo. Por lo demás, hermanos, tened jairo, o sea, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Cuándo lo presenta Pablo a los Corintios? Indudablemente, cuando se encuentra con un desastre, la iglesia de los Corintios, estamos hablando de 2 de Corintios, todas las exhortaciones que Pablo le hace a los Corintios, desde 1 de Corintios 5, cuando habla de aquel fornicario, que es un hermano de la iglesia, que se acostaba con la esposa de su papá. Y desde allí, un poquito antes habla de las divisiones, las disensiones, los celos, los pleitos. Hay que leer Corintios, amados. Tienen que meterse en todo Corinto y ustedes vean una iglesia absolutamente desordenada, fornicaria, idólatra, celoso, pleitista, vanagloriosa. Entonces Pablo en su exhortación, en la primera y en la segunda carta, en su exhortación les habla de que al final les dice, bueno, hermanos, tened gozos. Mire cómo lo dice en 2 de Corintios 12. Estamos hablando de 2 de Corintios 13, verso 11, donde aparece la palabra jairo, el término griego que usó Pablo para mostrar ese gozo. En 12 dice el verso 20, no os halle tales como quiero, salteando con puntos suspensivos, por supuesto, para no leer todo el texto. En contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, sigue hablándole Pablo a los Corintios en 2 Corintios 12, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicaciones y lascivias que han cometido. O sea, él está haciendo una exhortación en el 13, tengan el gozo que Dios les dio, pero en el 12 está diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si está esto en ellos, no podría haber el gozo. Por eso es que Pablo le exhorta a que busquen de Dios. Ahora fíjese, me fui aún más a escudriñar a los Corintios,
buscando el gozo en la iglesia de los Corintios. Buscando el gozo en mí mismo. En realidad, ¿sabes qué? Buscando el gozo en mí mismo. Entonces me encuentro en el capítulo 13, verso 5. Ponga atención, le está hablando Pablo a los Corintios. Nos está hablando a nosotros, porque estamos hablando de tener el gozo en el verso 11, pero si se va 6 versículos más en el mismo 2 Corintios 13, les dice Pablo a la iglesia: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Bueno, revísense si en realidad Cristo está en vosotros. Pues eso es lo que le está diciendo. ¿En verdad eres cristiano? ¿En realidad tienes a Cristo en tu corazón? No estoy hablando con ninguno de ustedes. Recuerden que estoy hablando de lo que decía Pablo a los Corintios. Y por supuesto una exhortación a mí mismo. ¿En verdad soy cristiano? ¿Cristo está en mi corazón? Dice, las 4. Porque dice, o no os conocéis a vosotros mismos. 2 Corintios 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si en verdad estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y pregunta, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y después les dice, a menos que estéis reprobados. O sea, algo así como diciendo, mira, toda tu vida pecaminosa, todas las prácticas de pecado que has hecho hasta ahora, después que creíste que Jesús cumplió el propósito que te tocaba, o sea, el látigo y la ira y la furia de Dios cayendo sobre tu vida porque eres un vil pecador, cayó en Jesús. Revísate ahora. ¿Sigues en la práctica del pecado? ¿Sigue estando todas las cosas que los Corintios estaban allí? Entonces revísate a ti mismo. Revisa a ver si lo eres. Por eso es que el Corinto es tan hermoso la carta, porque es una carta que lava. Es una carta que limpia, que te enfrenta, que se enfrenta uno a sí mismo. Entonces, ¿cómo perdieron el gozo? Con el pecado. Perdieron la comunión, es lo que hemos estado hablando del gozo. O sea, si no está la comunión perfecta y absoluta, el amalgar de mi espíritu, el espíritu de mi ser, mi hombre, el hombre de Isaac, en el caso mío, con el Espíritu Santo de Dios, es imposible que haya gozo, hay pecado. Hay pecado porque el Espíritu Santo de Dios lo que hace es impulsarte y te exhorta y te acusa constantemente. Cuando hay tropiezos en tu vida, mucho menos podría haber pecado, en una práctica constante de pecado, como a los Corintios, ¿sí? Por eso es que en 2 Corintios 10, la exhortación de Pablo a los Corintios está extraordinaria. Empieza en 2 Corintios 10 hasta que termina. El final, pues, de su llamado a la iglesia. ¿Y dónde empieza? En 1 Corintios 1. Termina en 1 Corintios 16 y empieza en 2 Corintios 1 constantemente. Léalo. Como siempre digo, lea la Biblia. Lean la Biblia. Lean la Biblia para que más nunca nadie le pueda engañar. Es usted y Dios, la Biblia y usted. Y ahí es donde usted se va a encontrar con ciertas cosas. Por ejemplo, en 2 Corintios 10 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios en mi vida. Entonces dice, punto, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es allí, pues, donde nosotros tenemos una lucha constante, permanente, diaria y a cada segundo y minuto en nuestra mente. Donde Satanás nos lanza los dardos y en nuestra mente está la tentación y nosotros tenemos que sacar la fortaleza que es de Dios, ni siquiera es de nosotros, para poder resistir al diablo. Él huirá de nosotros y nosotros podríamos salir en una victoria absoluta que Dios nos da ante tal tentación, ¿verdad? Y esa, pues, estando Cristo en nosotros, nos va a llenar de gozo. O, como dice 2 Corintios 13, o es verdad está en ti, saliste reprobado. Y es una constante lucha, amados. Es una lucha constante. Ese gozo es uno de los frutos. Bueno, yo digo que los 9 son extraordinarios, pero también tendríamos que analizar. Estamos analizando uno a uno, fruto por fruto, a ver dónde está. Entonces,
ese gozo evidentemente, si Cristo está en nosotros debería permanecer. Dice, tened gozo, dice 2 Corintios 13, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, pero de primerito dice, tened el gozo.